Gloria a Dios. Vamos a ver un pequeño tema, pues sencillo. Vamos al libro de Mateo capítulo 5. En el libro de Mateo capítulo 5, versículo 17. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a leerlo. Dice: para gloria de nuestro Señor Jesucristo, dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Y leímos el versículo 17. Dice: no piensen, no se imaginen, no crean que las cosas en el Señor van a cambiar. Tal vez en el tiempo de Moisés las cosas eran difíciles, pero aún en el tiempo del cristianismo siguen siendo las cosas difíciles. No piensen que esto va a cambiar, sino que nosotros también vamos a padecer como padecieron ellos. Amén. Entonces, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Nosotros sabemos que la ley la que nosotros hemos recibido es la ley de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo cumplió la ley mosaica y en nosotros, por su justicia, nosotros recibimos esa justicia. Amén. Entonces esa ley ya no nos afecta. Es como si nosotros la hubiésemos cumplido, pero no fuimos nosotros. Fue el Señor Jesucristo en la cruz. Amén. Gloria a Dios. Para que ya no sirviéramos como servían aquellos, sino que sirviéramos en la nueva ley, que es la ley de Cristo. Pero eso no significa que va a ser fácil. Porque dice en la Escritura, dice que con dificultad se salva el justo. O sea, va a haber complicaciones, va a haber luchas, pruebas, va a haber muchas cosas adversas a nuestra forma de vivir. Porque la vida que se vivió en Cristo era una vida en que Él hablaba la verdad y todos se ponían en contra de la verdad. Amén. Y si nosotros seguimos las mismas pisadas de la verdad, también vamos a ser atacados. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice: o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Y dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Amén. ¿Quién cree que la palabra de Dios es pequeña? ¿Quién de aquí cree que es pequeña? La palabra de Dios, así como Dios, es grande. Pero a veces nosotros las grandezas las hacemos pequeñas. También, no sé si se recuerdan el tema que se dio anteriormente, que a veces las cosas pequeñas las hacemos grandes. Pues en esta predicación se habla de las cosas grandes que las hacemos pequeñas. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ahora vamos a hablar de la palabra de Dios. Aquí vemos, a simple vista, vemos que las letras están pequeñas, que son diminutas a comparación de otros libros. Las letras de la Biblia son muy pequeñas, a diferencia pues de otras Biblias. Pero las vemos a nuestro parecer pequeñas. ¿Por qué? Porque las vemos con nuestros ojos
naturales. Pero en el reino celestial, en el reino de Dios, cualquier palabra que Dios sale de su boca es grande y de gran estruendo. ¿Por qué? Porque Él tiene voz de trueno, voz de autoridad, voz fuerte y sublime. Y cualquier cosa que diga el Señor es algo que a cualquiera va a admirar. Aún cuando fue el principio, cuando fue la creación, ¿verdad que Él, solo de su voz, fueron hechas todas las cosas? ¿Verdad que en su voz y su palabra no es cualquier cosa? Pero a veces hay gente que las tiene por despreciables, por menospreciables, por pequeñas, pero el Señor, cualquiera de sus palabras son muy, muy grandes. Entonces dice, cualquiera que quebrante uno de estos, que al parecer son pequeños mandamientos, dice que allá en el cielo va a ser tenido por despreciable, por menospreciado, por pequeño. Va a ser desvalorado esa persona que tiene poco su palabra. Gloria a Dios. Dice, cualquiera que enseñes, los enseña así, quebrantando, dice, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. O sea, va a ser tenido por poco. Así como nosotros tenemos en poco la palabra, allá en el reino de los cielos vamos a ser tenidos como nada delante de Dios. Pero dice, cualquiera que los haga, o sea, que los valore, que realmente los tenga por algo sublime, algo grande, algo que realmente se tiene que valorar. Dice que las enseñe y las haga, va a ser llamado grande allá en el reino de los cielos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, aún dice el 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Muchas veces, tal vez creemos estar mejor que muchos, que las personas que están allá afuera o que hermanos que están aquí adentro, y sentimos que somos más, como el fariseo que decía, yo no soy como este publicano. Y muchas veces despreciamos, menospreciamos. Aún dice, creo que un proverbio dice, el que menosprecia a su prójimo está pecando. Entonces vemos que nosotros podemos estarnos comparando, pero el Señor está viendo nuestro corazón. ¿Cuál es la medida, la anchura, la altura de lo que tenemos aquí dentro? Amén. Entonces, gloria a Dios. Mientras más tengamos de su palabra, mientras más la valoremos, aun cuando el Señor sacó a los campistas, a las personas que estaban vendiendo en el templo, cuando los sacó ¿por qué? Porque estaban despreciando el lugar, porque lo estaban teniendo en poco, sin reverencia. No estaban valorando el lugar, que no era un lugar para eso. ¿Por qué? Porque era un lugar de oración. Sí, amén. Amén. Entonces, ¿verdad que el Señor se molestó mucho por ver que había un desprecio en la casa de Dios? Amén. Entonces, cualquier cosa que es de parte de Dios, aunque la veamos pequeño, podemos ver pequeñas cosas de que, el hermano está orando y tal vez lo tenemos en poco, pero de la oración resultan grandes cosas. Entonces la oración no debe ser tenida en poco, debe ser valorada y respetada como tal. Amén. Vamos a Santiago, capítulo 3. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En Santiago capítulo 3, versículo 3.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Dice, y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Y dice el 4, mirad también las naves, o sea, los barcos, aunque tan grandes y llevados por impetuosos vientos, son gobernados por un pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Amén. Vemos que hay pequeñas cosas que son de gran valor, o sea, de gran importancia. O una motocicleta no enciende si no tiene la llave. O un televisor no enciende si no tiene el botón de encendido. Y son pequeñas cosas, pero muy esenciales e importantes. Hablando aquí, pues naturalmente aquí, aún hermanos, hay cosas que aquí valoramos tanto, que son tan pequeñas que en el mundo valen millones o miles de dólares o de millones de dólares por algo tan pequeño. Por ejemplo, una persona, pues hace poquito oí de una persona, un músico que murió hace mucho tiempo, y estaban vendiendo su guitarra y la estaban vendiendo, y no recuerdo bien, pero estaba siendo vendida en millones de dólares o en miles de dólares. Aún hay firmas que hacen ciertos artistas y que luego las quieren vender y valen mucho. ¿Por qué? Porque la persona que la firmó para este mundo es muy valiosa. Ahora hablando espiritualmente, una jota, una tilde, si esas firmas de los hombres valen millones o miles o cientos, valen tanto, imaginen una jota de solo de la escritura, ¿cuánto valdrá? Amén. Entonces, ¿verdad que la palabra de Dios vale? Que no se puede imaginar el valor que tiene. Entonces, si esas personas, cuando compran esas adquisiciones antiguas o esas cosas que vendieron por un cuadro, una guitarra o no sé, y los ponen en un lugar, los ponen en reverencia, los ponen en un lugar donde no lo puedan tocar, donde no lo puedan ensuciar, y lo tienen allí porque saben que es de gran valor. Amén. Imagínense la palabra de Dios, cómo debe de ser reverenciada. Amén. Gloria a Dios. Entonces aquí nos muestra que hay cosas muy pequeñas que son diminutas, pero que son muy importantes. Aún ¿quién de aquí vendería uno solo de sus ojos? ¿Por cuánto lo venderían? Uno de sus ojos. O los dos, ¿cuánto lo venderían? ¿Verdad que son muy valorables para nosotros mismos? Que no los venderíamos por nada. Imagínense, si los ojos son tan valiosos, imagínense una sola frase del Señor. Gloria a Dios. Entonces, dice 5, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y aquí, cuán grande bosque se enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Aquí nos hace ver que como el fuego, que una pequeña chispa provoca un gran incendio, así la palabra de Dios, cualquier frase del Señor, por pequeña que sea, produce
un gran cambio en la gente. En las gentes, en los países, en los estados, en las ciudades, todo aquel que acepta una pequeña frase del Señor, tiene que haber un cambio. Tiene que haber una diferencia. ¿Por qué? Porque tiene poder. No son solo palabras. Dice la letra mata, pero el espíritu vivifica. Estas palabras no solo son palabras, sino también son espíritu y son vida. Amén. Gloria a Dios. Entonces hay que llenarnos de estas palabras. Hay que llenarnos más y más de estas palabras, de esta riqueza. Porque si una firma, como dijimos, una firma es tan valiosa que la gente se emociona, se desmaya por solo que le firmen el balón o un disco. La gente así se pone, imagínense, tener la palabra de Dios firmada en nuestros corazones. Así tenemos que tener la palabra de Dios. Gloria a Dios. Escrita en la tabla de nuestro corazón. Amén. Gloria a Dios. Vamos a Proverbios. ¿Y quién vive, hermanos? Libro de Proverbios, capítulo 13, versículo 13. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Vamos a leerlo. Dice 13:13, dice: el que menosprecia o tiene en poco el precepto o el mandamiento, dice, perecerá por ello. Mas el que teme el mandamiento será recompensado. Entonces, ¿verdad que aún en la Biblia dice que este Saúl menospreció el precepto, el mandamiento que el Señor le mandó? Le dijo que hiciera tales cosas y él lo menospreció. ¿Sabes qué? Yo voy a hacer las cosas como a mí me parece. Entonces, ¿verdad que tuvo un destino fatal este Saúl por haber menospreciado la palabra de Dios? No, también Balaam le dijeron que no, y Balaam se obstinó, ¿verdad que también le fue mal? Cuando los israelitas invadieron, creo que era Moab, invadieron, lo mataron juntamente con todos aquellos, y siendo que se hubiera evitado su muerte, como lo que dijo nuestro hermano Alberto de Jonás, ¿verdad que Jonás se hubiera ahorrado muchos problemas solo por haber obedecido lo que el Señor le dijo? ¿Ustedes creen que es muy bonito estar en el estómago de una ballena, o al menos en la boca? Pues yo creo que estuvo en la boca, porque pues yo creo en el estómago no lo hubiera contado. Pero imagínense estar ahí en ese tiempo. Imagínense yo creo que deseaba morir. Amén, porque él dijo que desde el Seol le clamó al Señor. Entonces, ¿verdad que era un momento que es realmente terrible? Gloria a Dios. Entonces vemos: el que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. Aquel que valora la palabra de Dios y la tiene como debe de ser, en alta estima, y no como algo pequeño que podemos evitar, o que podemos brincar, o podemos evadir. Si alguien lo tiene de esa manera, le va a ir mal. Pero si lo tienes como esa gran muralla que te dice: tú tienes que permanecer aquí, tú no te tienes que salir de esta línea, y el que teme esa línea, que es el mandamiento de Dios, va a ser recompensado.
y no le morderá la serpiente. Amén. Gloria a Dios. Vamos a San Mateo. ¿Quién vive, hermanos? Entonces, en nuestra mente nosotros podemos hacer las cosas grandes o las cosas pequeñas. Depende del corazón que tengas. Si tienes un corazón temeroso a Dios, tú vas a ver que la palabra de Dios es muy, muy grande. Pero si tu corazón es malo, vas a tener las cosas como cualquier cosa. Aún cuando andamos en el mundo se nos hacía fácil muchas cosas. Se nos hacía fácil hablar cosas que no convenían. Se nos hacía fácil ir a ciertos lugares. Se nos hacía fácil no obedecer. Tener en despreciable los consejos de los padres. Todo eso se nos hacía fácil y pequeño, despreciable. Pero ya cuando vivimos ciertas cosas, ya vimos que lo que nos decían nuestros padres era algo grande. Pero ya después de que sufrimos tantos daños. Amén. Entonces, quedamos 5:27. ¿Tenemos, hermanos? Amén. Dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. ¿Verdad que este es un mandamiento del Señor? Y era tan grande que se pagaba con pena de muerte. Era un mandamiento grande. Pero dice el 28: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Amén. ¿Verdad que ahí nos está mostrando que es mejor? Es como, por ejemplo, si te es ocasión de caer, que tengas riquezas, que tengas fama, que tengas todo lo que el mundo te ofrece, que para ti es grande, pero te condena, dice el Señor: desecha todo deséchalo. ¿Por qué? Porque un solo mandamiento mío vale más que todo lo que hay aquí en el mundo. Amén. Y aquí nos muestra que tal vez en aquel entonces hacían el mandamiento no cometerás adulterio, lo tenían en poco, porque decían: es que yo no adultero, yo no he adulterado, yo no he hecho nada malo, yo nunca he hecho esto, nunca he hecho aquello, yo no mato, yo no esto, yo no aquello. Y mucha gente así se justifica. Pero el Señor nos muestra la grandeza del mandamiento, que dice: no solo por adulterar físicamente vas a ser condenado, sino nomás por hacerlo en tu mente vas a ser condenado. Gloria a Dios. ¿Verdad que ya le hizo ver el mandamiento mucho más extenso de lo que en ese momento se creía? Muchos en aquel entonces pudieron decir: no, es que yo nunca he adulterado, yo nunca he matado. Pero dicen: nomás por tenerlo aquí en la mente es suficiente. ¿Verdad que ya lo hizo muy, muy grande? Y dice, y tal vez en aquel entonces se escandalizaron: oye, nomás por eso ya te condenas. Y el Señor pues les decía: pues sí, solo por eso. ¿Por qué? Porque el mandamiento de Dios es grande. Amén. Vamos ahí mismo, pero el 5:21 dice, versículo 21 dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fato
será expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Amén. Entonces, ¿verdad que en aquel entonces muchos pudieron justificarse? Yo nunca he matado a nadie. Y mucho de cualquiera que le preguntas de que oye, y pues les hablas de la palabra de Dios y dice, no, es que yo no soy tan malo. Yo no soy tan malo, yo no mato, yo no hago esto, yo no soy infiel, yo esto y aquello. Pero cuando les muestras lo que implica un mandamiento de Dios, entonces ya ven que realmente están en pecado y en condenación. Pero mucha gente no tiene esta conciencia. Mucha gente mucha gente pues dice, no, pues yo no he hecho esto. Pero ya cuando les muestras la verdad del Evangelio, ya la gente empieza a pensar. Amén. Entonces, vamos a Primera de Juan. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Primera de Juan 3, capítulo 3. Versículo 15. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice, bueno, vamos a leerlo desde el 14. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. O sea, desde el momento que sentimos ya buenos sentimientos es porque ya estamos vivos. Porque ya sentimos amor, paciencia, cosas que realmente antes no sentíamos. Desde ese momento eso nos muestra que volvimos a la vida. Que antes que estamos en la oscuridad con envidias, enojos, pleitos, griterías y todo eso. Y dice, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Gloria a Dios. Aún en la historia de Caín y Abel, dice que Caín aborreció a su hermano. O sea, sintió odios, sintió algo muy fuerte. No recuerdo muy bien la palabra que decía que había sentido Caín, pero era un sentimiento muy fuerte contra Abel. Y ese sentimiento era tan fuerte que no podía ver que su hermano realmente era inocente de cualquier culpa. Tal vez él se sintió humillado, despreciado, y él pues culpaba a su hermano. Es que por la culpa de mi hermano me hizo quedarle mal. Y muchos aquí, o tal vez haya o no haya, de que sentimos eso. Es que me hicieron pasar mal, me hicieron sentir mal, me hicieron sentir humillado. ¿Por qué? Porque yo estaba bien. Y muchos pensamientos que pueden venir a nuestra mente, pero pensando que nosotros estamos bien. Y tan fuerte era el sentimiento que antes de que hiciera las cosas, él ya lo estaba pensando. ¿No han visto? A veces hay gente que se expresa que dice, quisiera que estuvieras muerto, o que nunca hubieras nacido. ¿Verdad que eso a veces lo expresa la gente? Y ese es un sentimiento de odio, que sin haberlo cometido el asesinato, ya se encendió un pequeño fuego que poco a poco va a ser tan grande que va a matar a aquella persona. Pero ya inició como algo pequeño, y ya desde ahí te cuenta como pecado.
Desde el sentimiento, ¿por qué? Porque ya tienes la intención. Ya la intención está en ti. Ya está la intención y el Señor lo está viendo. Amén. Entonces, verdad que no es solo algo que se ve físicamente así en lo natural, es algo que se extiende hasta dentro, lo más profundo de nuestro ser, y el Señor lo está viendo. Y eso nos puede estorbar para subir a la vida eterna. Y eso que tal vez tú lo digas, es que es algo pequeño, es un pequeño resentimiento, es que me sentí enojado con este hermano, no pasa nada, como decía nuestro hermano Juan, no pasa nada. Y ahí guardamos ese sentimiento, y ese sentimiento poco a poco se va apoderando de ti. Nos dice que una raíz de amargura, ¿verdad? Que es una raíz. Pero las raíces, ¿qué hacen? No empiezan a crecer. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hay que tener cuidado de lo que ponemos aquí en el corazón. Y si ya lo tenemos, si ya tenemos ese sentimiento dentro de nosotros, hay que pedirle ayuda a Dios. Porque Él desarraiga cualquier cosa. Amén. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, a Cantares. Vamos al libro de Cantares. ¿Y quién vive, hermanos? ¡Cristo! Gloria a Dios. Aún, hermanos, en la palabra de Dios dice que para el Señor, todos los que estamos aquí, todo lo que se ve físicamente, el mundo y todo lo que vemos pues con nuestros ojos, dice el Señor que es menos que nada. Imagínense, para nosotros un microbio, algo que realmente ni siquiera vemos con nuestros ojos naturales, pero existen esos seres vivos y están ahí, pero para nosotros es algo que para nosotros ni es algo valioso, ni algo relevante para mi vida. Tal vez ya cuando te enfermas, pero realmente no lo tenemos ni siquiera a veces en la conciencia, ni pensamos en ello. Imagínense cómo seremos tan diminutos para el Señor. Somos diminutos, pero por su amor es porque el Señor nos ha alzado hasta los lugares más altos, hasta los lugares celestiales. Amén. Entonces, ¿verdad que su amor, si amó a alguien que era menos que nada, imagínense qué tan grande es el amor de Dios? Amén. Gloria a Dios. Entonces, dijimos Cantares. Gloria a Dios. Cantares capítulo 2. Capítulo 2, versículo 15. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice: cacen las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Gloria a Dios. ¿Verdad que hay pequeñas cosas que echan a perderlo todo? Un solo chisme es como un pequeño fuego y puede echar a perder toda la iglesia. Una pequeña murmuración. Aún en la Biblia dice: no murmuréis para que no sean condenados. Y muchas veces nosotros lo murmurar se nos hace poco, se nos hace algo rutinario, algo normal. Se nos hace algo normal estar hablando de los hermanos. Y dice que tan grande es la murmuración que te va a traer condenación. Imagínense, a los ojos nuestros, para una murmuración nos es algo pequeño, pero a los ojos de Dios es algo inmenso, un mundo de maldad.
Entonces, hay que destruir estas cosas, estos pequeños bichos, estos parásitos que están dentro de nosotros. ¿Verdad que los parásitos, si los dejas, verdad que crecen? Sí, amén. Y destruyen. Yo oí una familia que fue muerta por este bicho que son las chinches. Creo que a todos se los llevó, a muchachos, a grandes, y a todos, y aún una persona ahí. Yo creo que había maldición ahí en esa casa, porque rentaron en ese lugar, y unas personas que rentaron ahí se suicidaron ahí. Imagínense qué había dentro de esa casa. Y a veces nosotros dejamos entrar pequeñas cosas a nuestro hogar, que decimos, no pasa nada, eso, los hermanos son exagerados. Pero ¿qué pasó con Acán? Por haber metido cosas del anatema al campamento, que por ello murieron creo que 36 personas o 38 personas. Y además de que tuvieron que matar a Acán y a toda su familia, y quemaron todas sus cosas. Amén. Gloria a Dios. Entonces hay que tener más en cuenta la palabra de Dios y verla como tal como es. No verla como lo ven las personas. Normalmente la palabra de Dios se las hace como cualquier libro, como un libro de cuentos, un libro de ficción. Y muchos tienen de esa manera la Biblia. Pero para nosotros la Biblia es algo grande. Gloria a Dios. Algo que nos va a dar vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Vamos a Éxodo. Ya vamos a terminar. Éxodo 16. 16, capítulo 16, versículo 21 digo. Amén. Gloria a Dios. Y dice el 21, dice, los recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomers para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho el Señor, mañana es el santo día de reposo, es reposo consagrado al Señor. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se aguzanó ni hedió. Y dijo Moisés, cómelo hoy, porque hoy es día de reposo. Pues vamos a leer el 27, dice, y aconteció que algunos del pueblo, dice, algunos salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Y dice que el Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? ¿Verdad que ya les había dado instrucciones de lo que tenían que hacer? Les dijo, no salgan. Pero ellos salieron de todos modos. ¿Verdad que despreciaron la palabra de Dios? Y muchas veces la despreciaron, porque Él les decía algo y ellos hacían lo contrario. Si les decía, van a vencer, ellos, no vamos a vencer. Si les decía, pues tantas cosas que les dijo, y que ellos tentaron al Señor, rebelándose contra su palabra. Y esas personas que menospreciaron la palabra de Dios, así mismo el Señor los despreció y no los quiso más ayudar a esas personas, y los hizo que esa generación se perdiera, muriera, y otra generación tomara lo que ellos despreciaron. Y así nosotros
Podemos despreciar la palabra de Dios y otra gente puede tomar lo que es nuestro. Amén. Gloria a Dios. Vamos ya al último versículo en Lucas. ¿Quién vive, hermanos? Lucas 16. Capítulo 16, versículo 10. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y en lo que muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Porque si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién nos confiará lo verdadero? Y voy a hacer una pausa. Si, hermanos, si a veces en esta vida nos quejamos de los jefes y de todas las personas que pues nos pagan poco, nos maltratan, no sé, y decimos, ¿sabes qué? Pues como él me desprecia, pues yo le voy a despreciar su trabajo, voy a trabajar y como no queriendo, y así me la voy a pasar. Pero dice el Señor, el que actúa de esta forma no vas a recibir lo que el Señor tiene preparado para él. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que seamos fieles aún a aquellos que nos dan poco. Muchas veces, tal vez aquí en la iglesia sentimos que recibimos poco porque sentimos que otros están prosperando más que nosotros. Pero el Señor nos está probando. A ver si es cierto que me amas. A ver si en lo poco vas a mantenerte fiel. Si en la pobreza, si en la enfermedad, si en la adversidad, en las buenas y en las malas. Es como un matrimonio. En las buenas y en las malas, en la enfermedad, en la salud. Y el Señor nos prueba. Y nos quita, nos da, pero nos quita y el Señor quiere ver si realmente vamos a permanecer fieles. Porque aquí vamos a tener poco. Eso debemos tenerlo bien en la mente. Aquí en este mundo vamos a tener poco. ¿Por qué? Porque el Señor quiere ver nuestra fidelidad. También vamos a sufrir para ver que es realmente, si realmente me amas en las buenas, como en las buenas y en las malas. A ver si en las malas también me amas. No, Job dijo, solo recibiremos lo bueno de Dios y no lo malo. Entonces, ¿verdad que Job dijo, no, pues yo en las buenas y en las malas voy a estar delante de Dios? En la riqueza y en la pobreza. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice el 12: y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al otro y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Aún el Señor dice que a los ávaros los tiene por idólatras. Entonces, ¿verdad que no se pueden servir a dos dioses? Entonces, en esta vida no hay que buscar las riquezas. Aún si llegaran, hermanos, tengan cuidado. Si llegaran es porque también somos probados en eso. No, Job le dio el Señor mucho y luego le quitó todo. ¿Verdad que fue probado? Entonces todos nosotros somos probados de muchas maneras. Aún recuerdo, hay un predicador muy famoso que se llamaba David Wilkerson, y este predicador dice que en una visión, algo que le dijo el Señor, le dijo, que iba a ser probado los pastores, y de la manera que probó a Job, pero en viceversa.
O sea, primero estaban pobres, decadentes, y les iba a dar riquezas. Y dice que hubo pastores que se desviaron por esa prueba. ¿Verdad que el Señor prueba también con las riquezas? Con la pobreza, la riqueza, con la salud, con la enfermedad, con todo. El Señor nos va a probar. Amén.